El traje de chatarra del orco, cada pieza reunida de los más grandes guerreros de la Torre Shakespeare, crujía y resonaba con sus pesados pasos. Incluso recalentado, golpeado y doblado repetidamente, el metal de alta calidad se movía con suavidad entre sus articulaciones y hacía mucho menos ruido que la armadura de chatarra de su banda. El caudillo era seguido por los soldados, leales pero poderosos, cada uno ataviado con los tesoros de incursiones bien libradas. Muchos no regresaron con vida, muchos estaban débiles, pero estos no. Lo habían seguido desde las tierras lejanas y atravesado el mayor bastión contra el terror de la oscuridad. Las espadas no se martillaban en el fuego de una forja, sino tras incontables horas de sudor y fuerza, sometidas a sus martillos más grandes. El botín de enemigos valientes, reacondicionado de forma similar para convertirse en sus armaduras inquebrantables. Escudos construidos con múltiples de sus enemigos muertos. Hasta el momento, lo único que había frenado su avance a través de las aguas verdes y brillantes de Skylands habían sido los estrechos puentes con umbrales de peso reducidos. Apartó suavemente una oveja. Que pudiera convertirla en papilla bajo sus pies en un segundo no significaba que una presa común valiera la pena. En resumen, no era un oponente digno. Sus subordinados no eran tan indiferentes. Muchos de los pieles verdes se desvivían por complacer las tonterías de sus compañeros. Incluso vio a un oficial compitiendo con su unidad para ver quién podía patear las bolas de lana más lejos a través de un retrovisor montado en el cuello de su armadura. El traje gris de acero estaba cubierto de arañazos, rozaduras y abolladuras, bien merecidos por el dueño original de cada pieza. Reclamó cada parte en combate y la templó con sangre. Cada lámina cuadrada moldeada alrededor de sus brazos, cada antiguo escudo ensamblado a golpes hasta formar un peto macizo, cada guante y bota descomunales y mecanizados que destripó y moldeó a la medida de sus dedos, las grandes sombreras bordadas con la marca del elemento tecnológico que apenas le quedaban sobre las articulaciones, la lanza estática que para él era más una maza de batalla que el arma orgullosa de los poderosos guardias de la torre. Todo se lo había ganado. Su mochila, que contenía las pesadas piezas eléctricas de los escudos eléctricos de los mejores guardias, vibraba con energía mientras ajustaba los espejos de su collar. El orco podía concederles a sus guerreros un momento de paz, supuso, pues por fin habían alcanzado su objetivo. Cualquiera que paseara por estos bosques sin hacer mucho ruido probablemente se lo habría perdido. El silencioso cambio de paisaje y la sensación de la maleza y las rocas. Si no hubiera estado señalizado y parcialmente bloqueado, nadie sabría su significado. Algunos guerreros infames y temidos habían vagado por este tramo de bosque aparentemente inocente, para no regresar jamás, ya fueran horribles caudillos como él o Skylanders olvidados con la esperanza de resolver el misterio y dar a conocer sus nombres. Lo único que se sabía era que el propio maestro Eon había traído un pequeño equipo para explorar la zona y casi al instante la declaró demasiado peligrosa para entrar. Ese cobarde ni siquiera entró, oyó, solo puso algunas protecciones genéricas y ordenó la construcción de señales de advertencia antes de irse. Pero él, seguramente conocido como el mayor caudillo de guerra en devastar las tierras celestiales, sabía exactamente lo que el antiguo maestro del portal había hecho, sin embargo, hacía muchas décadas. El anciano intentaba evitar llamar la atención sobre este lugar, no se ocupaba de él, pero se negaba a permitir que nadie más creyera que era importante, lo que significaba que era valioso. Incluso un maestro del portal miraba hacia otro lado, pero su banda de guerra no lo haría. 25 fuertes, sus soldados estaban armados hasta los dientes con armaduras de calidad dobladas a sus caprichos, empuñando armas de alto voltaje fabricadas para los defensores incondicionales contra sus tierras lejanas, se encontraban ante un pequeño claro en el bosque. El sendero era muy pequeño y poco transitado, pero no obstante, perceptible. «Adelante, Bosch», gritó uno de sus hombres, Bugg, y golpeó su escudo con su lanza estática. Se esforzó al máximo por ser un líder paciente. La mayoría de los caudillos eran desafiados y derrotados por su crueldad con sus subordinados, y prefería que su misión no se arruinara antes de empezar, pero aquel tenía tendencia a irritarlo. Podría poner a prueba la paciencia del caudillo, pero tenía mucho brío y energía que solo necesitaba orientarse. Levantó una mano, indicando a la unidad que se detuviera, y se giró hacia Kenzit, uno de los 6 drows que se habían unido a sus filas desde que se liberaron de la vigilancia de la torre. Golpearon un arco y tensaron ligeramente la cuerda, preparándose, con los ojos sin pupilas clavados en la sombra y la vegetación. Se giraron hacia él al cabo de un momento y le indicaron con gestos que estaban a salvo, pero que tuvieran cuidado.
Arms listos, muchachos, gritó y alzó su lanza convertida en maza mientras ajustaba los dos escudos Shockit que llevaba unidos a su guantelete izquierdo. Las hojas rozaban su cabeza con casco y no alcanzaban los gruesos cráneos de la mayoría de sus soldados. Los 6 drows se movían con fluidez entre los árboles como una unidad experta, entrenada en las costumbres de su pueblo y perfeccionada con la experiencia de su banda. 2 de ellos lideraban el camino, empuñando largas lanzas con puntas curvas como dagas. Los otros 4 eran los expertos arqueros para quienes había buscado su ayuda. Sus habilidades a distancia no eran tan numerosas como le hubiera gustado, pero lo compensaban con creces con las habilidades que les daban a los Skylanders una dura competencia. Bajo los pies de los orcos crujían huesos de todo tipo. La tierra los confundía con las ramas, pero él nunca pasaba por alto la familiar firmeza de un cráneo roto. Algunos llevaban armaduras oxidadas, demasiado débiles para añadirlas a sus trajes. Otros no creían necesitarlas o llevaban equipo más ligero, descompuesto hacía tiempo. Algunos cráneos dracónicos y enormes colmillos, cubiertos de sangre muy vieja, tintineaban contra sus botas al encontrarse con el objeto de su curiosidad con sorprendente rapidez. Otro pequeño claro, mucho menos profundo en el bosque de lo que esperaba, albergaba su premio. ¿Qué buscaba proteger Eon? ¿Qué quería ocultar al mundo? Nada menos que un pequeño huevo. Estaba anidado en un anillo de ramas, situado a su vez en un pequeño cráter. El huevo era de un morado vibrante, ligeramente cubierto de hojas anaranjadas y rojas plagadas de agujeros marrones y podridos, y descansaba justo debajo de un enorme árbol con forma de pera, cuyo tronco deformado se movía en muchas direcciones antes de unirse vagamente en la copa con algo que se parecía vagamente a una planta sana. El drow entre ellos lo miró, una silenciosa advertencia de que algo no andaba bien. Le indicó a uno de los orcos más pequeños que se acercara solo al huevo, por si acaso. La figura más débil se acercó con cuidado al nido. Los orcos no eran una especie con inclinaciones especiales hacia la magia, pero incluso ellos podían sentir el poder que emanaba de la arboleda. Los huesos crujieron bajo los pies de su soldado, desde cráneos hasta costillas enteras, pero por lo demás el bosque permaneció en silencio. Ni siquiera el canto de los pájaros los siguió dentro de la fosa común. Entonces, ¿qué fue lo que abatió a estos guerreros? El guantelete de su gruñidor chirrió al agarrar el huevo y llevárselo a la cara. Lo olió, lo observó, lo sopesó de arriba a abajo y miró al jefe en busca de orientación. Sin embargo, el drow y el caudillo supieron al instante lo que sostenía con indiferencia en la palma de su mano verde. No solo un huevo de dragón, sino el de un paragón elemental. Los elfos oscuros se miraron, con una victoria inimaginable pintada en sus rostros verdes, pero él había aprendido a no celebrar tan pronto. Como resultado, él era el único preparado para que algo sucediera. El enorme y deforme árbol que se alzaba tras el orco se partió en 2. Esquirlas volaron por el bosque y el nido de ardillas salió despedido del árbol, probablemente matando a todo lo que estuviera dentro. Una gran mano, revestida con una armadura completamente negra, remataba cada placa con un filo afilado como una navaja, apenas con un destello metálico. 5 dedos con garras y un pulgar se cerraron sobre el cráneo del orco y lo aplastaron rápidamente, envolviéndolo en un fuego negro que absorbió la luz de su entorno y atrajo hojas y astillas de madera hacia su abrazo hambriento. El soldado cayó muerto, solo quedaban 24, y el huevo de dragón regresó a su nido. Cada uno de los 4 arqueros drows clavó rápidamente 4 o 5 flechas en el árbol en un segundo. Las púas que bordeaban la rama acorazada y que le atravesaban el codo cortaron la parte trasera del árbol mientras éste retrocedía el brazo en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como las 2 docenas de proyectiles. El tronco trasero se desprendió, y entonces el brazo se precipitó frente a él. Cada flecha clavada en la corteza fue aplastada por el antebrazo mientras las garras se clavaban en el árbol, desprendiéndolo como si fuera poco más que una cáscara de plátano. Cada vez más ramas del árbol crujían, se agrietaban, se astillaban y se desgarraban. Del hueco, desde un agujero profundo hasta la espinilla en el suelo, con las raíces del árbol enroscándose a sus pies, emergió un imponente caballero cubierto con una armadura oscura, cada centímetro lleno de bordes afilados y capas de placas dentadas. Era más delgado de lo que el caudillo esperaba del hombre que acababa de destrozar un árbol con las manos desnudas, pero incluso más alto que él. Incluso el maestro Eon se vería eclipsado por este guerrero, 2 cabezas más que el maestro del portal y una más que el caudillo que ordenó una carga para vengar a su camarada caído y tomar el botín ganado con tanto esfuerzo. Los guerreros drow se mantuvieron a la defensiva, codo con él, mientras los orcos avanzaban.
Los arqueros dispararon por encima de las cabezas de la primera oleada, clavando muchas flechas en la armadura del caballero, que cayó destrozada al suelo del bosque. El caballero oscuro, con su yelmo antinatural incluso para los absurdos residentes de Skylands que ya había aniquilado, no se inmutó ante los gritos de guerra estremecedores de sus más grandes soldados. El yelmo era redondo en la parte superior, lleno de crestas, con el centro triangular. Sus lados tenían espirales acuñados por sombras. Pero el frente mostraba la cara más fea que jamás había visto, y había luchado contra innumerables orcos para liberarse de las tierras lejanas. Había 6 ojos abisales sin ningún espejismo de rostro detrás de ellos, 2 mirando al frente como ojos normales, 2 a los lados como ciervos, y 2 arriba, ambos completando los triángulos. De debajo del panel se deslizaban muchos tentáculos acorazados con cuchillos en las puntas, cubiertos de escudos como el dorso de una armadura de serpiente en un extremo y forrados con cuchillas en el otro. Su rostro tentacular no se inmutó ni se contrajo al sacar un espadón de la oscuridad del árbol ahuecado. La hoja era curva como una línea ondulada en la mitad superior, lisa en el filo frontal, cerrada en el reverso, y tenía un par de largas púas que salían de la guarda. La guarda tenía una ligera forma de V con dagas curvadas hacia arriba en cada extremo. Su empuñadura estaba llena de pequeñas protuberancias y grabados que le hacían doler la cabeza y nublar la vista al intentar mirarlos, un anillo puntiagudo en el centro con una punta más larga a modo de pomo. Los extremos planos de la hoja y las placas de su armadura estaban cubiertos de marcas repugnantes similares que mareaban a sus arqueros hasta que no podían arriesgarse a disparar a través de los orcos. De un solo golpe, con su gigantesca espada en una mano y moviéndose velozmente, el caballero oscuro partió en 2 a 5 de sus orcos predilectos. Quedaban 19. La siguiente oleada se detuvo solo un segundo, salvo por uno de los His más grandes, que tenía demasiado impulso e intentó atravesar el horrible yelmo del caballero con un hacha de hueso. Ni siquiera tuvo la dignidad de ser abatido. El hombre con armadura le dio un puñetazo en el estómago con la mano libre, mientras que el que sostenía la gran espada se preparaba lentamente para otro ataque. Un reguero de sangre siguió al orco mientras volaba hacia los arbustos y goteó del puño del hombre hasta que se prendió en un fuego negro. 18. 3 de los orcos de la vanguardia intentaron atacar a la vez. El caballero los bloqueó y lanzó una bola de fuego negra sobre sus cabezas. La explosión atravesó a 2 de sus arqueros y orcos, dejando a muchos otros con cicatrices y en llamas, incluyendo a uno de los guerreros drow. 14. Luego, presionó la punta de su mandoble y la levantó, apartando a los 3 valientes que iban al frente antes de decapitarlos a todos con un último golpe. 11. El caballero se acercó, cubriendo una distancia increíble con sus delgadas piernas y alzando su espada hacia las islas superiores como si no pesara nada. El frío y la oscuridad se apoderaron de la banda, que menguaba rápidamente, como si su retorcida presencia les arrebatara la vida y la luz. El sufrimiento solo terminó para uno de ellos cuando le descargó la espada en la cabeza. 10. Por un instante crucial, su espada se atascó en el casco recuperado del orco y uno de sus compañeros intentó apuñalarlo en la cadera. La punta vibrante de la lanza de 3 puntas chispeó y se dobló al chocar el puño del desconocido con ella. Volvió a levantar la espada y la clavó en el corazón del orco ofensor. 9. El pomo atravesó el cráneo de otro orco mientras este se apartaba y se giraba hacia los últimos orcos. 8. Los 2 últimos arqueros hicieron todo lo posible por detener el avance del caballero en vano. Los guerreros drow que corrían al frente no tuvieron más éxito. 2 de sus últimos 3 orcos vieron sus últimos ataques bloqueados y contraatacados con una eficacia letal. 6 Nadie menos que Bugog esperó a que los drow se unieran a la lucha antes de abalanzarse. Ambas armas de los drows se hicieron añicos cuando presionó su gran espada contra sus puntas, un testimonio de su fuerza y resolución en cualquier otra circunstancia, y les cortó la cabeza. 4. Bugog, bajo la cobertura de la sangre que brotaba y los huesos rotos, apuñaló la garganta del caballero. Atrapó la punta de lanza electrificada y aplastó las afiladas puntas de cobre antes de empujar a Bugog al suelo como si no pesara nada, abriendo a los 2 últimos arqueros para un ataque rápido. 2. Krauguk. Gritó Bugog antes de que una bota con 3 garras le aplastara el cráneo. ¿Sabía mi nombre? El caballero solitario permanecía en silencio ante el caudillo Krauguk, alzando su mandoble para señalar al orco.
No, no era su mandoble, sino la criatura no respiraba, no parpadeaba tras esos 6 vacíos, sus zarcillos no se movían ni se curvaban ociosamente, su brazo no mostraba signos de desgaste mientras sostenía todo el peso de un mandoble por sí solo, se encorvaba sobre patas como las de un perro, y su otra mano se tensaba como si estuviera mostrando sus garras. Eon se acarició la barba mientras vagaba por el bosque por primera vez en mucho tiempo. Sabía que debería haber pasado por allí con más frecuencia, pero dirigir la academia y mantener el núcleo de luz bajo control no era tarea fácil. No tenía tiempo en su día. Eso era todo. Pero por ahora, la punta de su bastón golpeaba rocas y hierba aplastada mientras lo usaba como bastón de senderismo. Su cabello blanco como la nieve se erizó al oír los fuertes y violentos choques. Las armas chocaban entre sí con la fuerza de gigantes y se movían a la velocidad de supercargadores. Sus peores temores se habían hecho realidad. Un caudillo rebelde no solo había atravesado las miserables barreras que los Mabu habían construido alrededor de la zona prohibida, sino que además había encontrado algo de gran importancia. Intentó convencerse de que no todo estaba perdido mientras corría entre los árboles. Los pocos informes que llegaron a su escritorio en el poco tiempo que Kraubuk tardó en llegar al bosque indicaban que dirigía un equipo muy pequeño, aunque fueran hábiles. Maestro del portal o no, ir tras ellos solo no fue su momento más brillante, pero tampoco el más sombrío, pero habían progresado más rápido de lo que esperaba. Un orco enorme, una cabeza más alto que él, casi aplastó al anciano de la nada, seguido de una mancha negra que heló el aire y absorbió la luz. La sombra de un caballero chocó con una gran espada en una sola mano contra el brazo protegido por el escudo del caudillo. Rayos de electricidad volaron y rugidos de batalla estremecieron la isla donde se encontraban. Los 2 escudos de la guardia de la Torre Shakespeare que impactaron contra el brazo del orco se sacudieron, se abollaron y se agrietaron bajo la fuerza de la espada del caballero hasta que se desprendieron lastimeramente del antebrazo verde. En un instante, el caballero cortó el brazo del caudillo. Eon retrocedió en silencio, concentrado en la figura desconocida, con su bastón desplegando magia cian. El orco rugió de dolor, intentando un último golpe desesperado con su lanza como si fuera una maza, pero el caballero lo detuvo con una mano en su mandoble y la otra, retrocediendo para agarrarle el brazo y arrancarle las placas de acero, para luego cortarle el otro brazo con el mismo movimiento. Empezó a girar el mandoble tras él y de vuelta a su lado mientras las rodillas del caudillo se doblaban, sin aliento y con el sudor corriéndole por su musculosa piel verde. ¡Ufa! Uf, enemigo de verdad, jadeó antes de que el caballero de la capa de sombra enterrara su espada profundamente en su pecho. El caballero se giró lentamente para encarar a Eon, con movimientos demasiado fluidos para un ser vivo e insoportablemente firmes. Sin embargo, no atacó. Eon contuvo el fuego, el caballero permaneció en silencio. Esperaba a que él diera el primer paso. Si era así, se llevaría una gran decepción. Sus ojos brillaron y su bastón zumbaba mientras tanteaba el bosque en busca de su objetivo. Era un reto, ya que nunca había estado en otro, pero su inmensa presencia mágica y la fría y retorcida burbuja de tiempo que la envolvía lo guiaron lo suficiente como para abrir un portal temporal bajo el nido. Cualquiera que fuera la protección o maldición que mantenía el huevo escamoso en su lugar se hizo añicos al caer justo en su mano. Los zarcillos del rostro del caballero se movieron, deslizándose a un lado como si fueran piernas y su cabeza un cuerpo, luego se envolvió en un velo de oscuridad pura salpicado de orbes de sombras condensadas y desapareció. Eon soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo tras agitar su bastón, llenando el área con magia de adivinación hasta que estuvo seguro de que el guerrero se había ido y observó el huevo que sostenía. De repente, empezó a temblar. Lo dejó en el suelo por miedo a que se cayera, tomándose solo el tiempo para asegurarse de que la tierra estuviera blanda antes de retroceder. La cría era muy agresiva, lanzando pedazos de su huevo por el suelo del bosque a patadas y puñetazos. Solo quedó una parte sobre su cabecita morada. Un par de brillantes ojos naranjas miraron a Eon mientras este, con rapidez pero delicadeza, extraía el último fragmento de su huevo. Las vibrantes escamas moradas contrastaban con sus brillantes cuernos, cola y crestas a lo largo de su columna vertebral, también naranjas. Sus pequeñas garras atacaron los dedos del maestro del portal y su diminuta boca cortó el aire. El dragón dejó escapar una mezcla de tos y risita, no más grande que el brazo de Eon, pero fuerte y con mucha personalidad. «Hola, pequeño. No quiero hacerte daño», susurró Eon y se agachó a la altura del dragón. La cría lo miró con recelo.
Debes tener hambre, pensó Eon en voz alta y creó otro pequeño portal, dejando caer una alita de pollo en su mano. Probablemente debería haber comprobado primero si la caja seguía allí. ¿Pollo frío? Ofreció. Se acercó cojeando a Eon, aún aprendiendo a caminar y batiendo sus pequeñas alas sin poder usarlas aún, le arrebató el pollo de la mano y se lo tragó de un bocado. El maestro del portal parpadeó, aturdido, y luego se lo quitó de encima y dejó que el dragón trepara por su brazo. Eres especial, pequeño. Eon acunó al dragón y blandió su bastón en un remolino de magia. La cría gruñó juguetonamente y se acarició la barba, con sus grandes ojos naranjas abiertos de asombro y curiosidad. Muy especial, sin duda. El viejo guardián rió entre dientes y entró. Despierta, asegúrate de que María esté vestida, toma el almuerzo, juega con ella hasta que llegue el autobús, ve a la escuela, revísala durante el almuerzo, vuelve a casa, juega con ella, lee un cuento y arrópala. Era una vida repetitiva, sí, pero George estaba contento con ella. Su hermanita era un ángel, sus padres estaban orgullosos de él, sus profesores lo adoraban, y las críticas de los demás niños no cambiaban nada. Habían ido a la misma escuela toda la vida, hizo amigos para toda la vida mucho antes de que naciera María, y la chusma común de abusadores y aspirantes a peces gordos podía ser ruidosa y tener buenas lágrimas de cocodrilo, pero él se peleaba con su padre todo el tiempo. Hubo algunas peleas menores, más bien porque él las cambiaba de lugar, pero se calmaron rápidamente. El director intentó usarle alguna tontería de tolerancia cero, pero recordaba vívidamente a su padre pidiéndoles a él y a su madre que se fueran. La puerta de la oficina no acalló los gritos y estaba casi seguro de que volverían a entrar y lo encontrarían con un ojo morado. Esto, sumado a que los profesores que presenciaban los incidentes con regularidad no eran de los que se quedaban callados, y a un montón de políticas de la oficina y de los padres, acalló el asunto antes de que llegara a nada. Por lo que él sabía, nadie volvería a ser un problema. Además, su padre era al menos el doble del tamaño de los padres de los demás y tenía un 1.000.000% de músculos, con un gigantesco arsenal y antecedentes militares, así que de todas formas serían hombre muerto. María se estaba alejando por ahora. Mamá tenía que llevarla al dentista por todos los dulces de Halloween que había comido, así que se entretuvo con un montón de juguetes y arrastrándolo a una merienda. Claro, eso solo significaba que tenía mucho que limpiar al llegar a casa, pero valió la pena el esfuerzo. Papá también estaba ocupado haciendo voluntariado, así que no había excusa para encargarle la limpieza de la sala porque no iba a estar gritándole a su equipo viendo fútbol. Pero lo intentó. En cuanto a George, él y un par de amigos paseaban por las afueras de su barrio. Había una casa increíblemente vieja y deteriorada justo fuera de la jurisdicción de la asociación de propietarios. La Karen de la zona la odiaba. Aquella casa destartalada era tan evidente que era una casa de crack que se rumoreaba que la policía ni siquiera había conseguido una orden judicial para registrarla. Ahora que todo estaba vaciado, ese día el autobús se retrasó bastante, así que ayudó a María a terminar su tarea para que pudiera jugar más rápido. Uno de los cuatro no estaba muy seguro de ir a echarle un vistazo, y George lo entendió. Este lugar era espeluznante incluso sin el techo medio destrozado. Las enredaderas lo estrangulaban por fuera y los clavos oxidados y la madera podrida apenas lo sostenían por dentro. Pero ya hacía frío. Arrestaron a los matones y llevaban zapatos. Echaron un vistazo y George fue el pobre ingenuo que se atrevió a entrar primero, así que lo hizo. Tal como les había dicho, no pasaba nada y las partes más deterioradas de la casa eran súper obvias. Uno a uno, deambularon y rebuscaron entre lo que quedaba. Nada demasiado interesante, pero había algunas joyas deslustradas enterradas en montones de madera, sueltas durante la redada de la policía. Sobre todo, algunos collares y pendientes que se cayeron fácilmente. Como el primero en entrar, George tuvo la primera opción. Tomó un collar y continuaron por las calles. Se cruzaron con unos amigos y acariciaron a unos perros callejeros mientras paseaban. Recibió un mensaje de su madre diciendo que la cita estaba tardando más de lo previsto, y que llegó una fuerte tormenta que dejó sin electricidad a muchos, incluyendo los rayos X como resultado. George terminó quedándose fuera más tiempo que sus amigos y le atrapó un aguacero torrencial. Al principio fue divertido, caminar entre charcos y charlar con una de las chicas del colegio que se preparó chocolate caliente y se sentó en el porche, pero se alejaba de casa y tenía la ropa empapada. Echó a correr cuando empezaron los relámpagos.
Los truenos lo sacudieron hasta la médula y brillantes destellos de energía fueron lo único que iluminó su camino después de que se apagaran las farolas, lo cual era mucho para una tormenta que ni siquiera estaba en el pronóstico. ¿De dónde salió esto? Ya podía ver a su madre, con las manos en las caderas y una sonrisa exasperada, parada en la puerta. George solo se detuvo para refugiarse en la casa podrida. Todo vibraba cuando caía un rayo, pero aguantó y no le cayó encima por un rato. Pensó que bien podría echar otro vistazo al edificio mientras esperaba a que amainara la lluvia. Con cuidado, volvió a escarbar entre los trozos de madera. No de forma que pudiera cortarse la mano con algo oxidado o clavarse una astilla, no era estúpido, pero no importaba. Ni la planta superior ni la inferior tenían nada interesante ni valioso. Bajó las escaleras, preparándose para desafiar la tormenta de nuevo y finalmente llegar a casa para una ducha caliente y cambiarse de ropa cuando escuchó una corriente de aire. No sentirlo, oírlo. El sonido de algo zumbando llamó su atención. Podía oír el viento fluir pero no el frío del aire que rozaba su camisa mojada. María lo va a pasar genial con esto cuando llegue a casa. Todo el tiempo que querría enviar afuera podría retrasarse por un rato, no podía decir de dónde venía la corriente de aire y ahora tenía curiosidad. Había un montón de agujeros en la casa con la lluvia babeando como saliva, pero ninguno de ellos lo suficientemente fuerte como para hacer ese ruido, lo que significaba que había una parte de la casa que se les escapaba. La búsqueda duró un minuto, pero encontró una trampilla enterrada bajo un montón de rocas poco profundo. Se mimetizaba con el resto del suelo, así que la primera vez no la vieron, pero todo lo que estaba enterrado allí abajo era suyo. No es que esperara mucho. Lo habría compartido si hubiera pensado que algo lo esperaba allí abajo. Si había escombros encima antes de que llegara, los traficantes probablemente no sabían de su existencia ni la usaban. Incluso la policía debió pasarlo por alto, lo que podría haber sido motivo de preocupación, pero él era solo un chico de la calle. Alguien más se preocuparía. Bajando las escaleras del sótano, de donde provenía el zumbido constante, no era lo que esperaba, la luz brillaba a través de las grietas de la madera y el zumbido se convertía en un silbido más agudo a medida que se acercaba. Una luz blanca y brillante lo cegó al llegar abajo. ¿Alguien dejó una linterna muy potente en la pared o algo así? No era electricista, pero la televisión y el cine hacían sonidos eléctricos más profundos que este. La luz se hizo más brillante, tornándose de un naranja intenso. Trozos de madera y piedras empezaron a temblar y a levitar, y luego flotaron en dirección a la luz. El corazón de George latía con fuerza al sentir la corriente de aire. No era frío como el aire, sino más bien como si su cuerpo estuviera magnetizado. Intentó subir corriendo las escaleras, pero una pierna le salió disparada. Todo el torso empezó a tirar hacia la luz naranja, golpeándolo contra la barandilla, mientras que el otro hombro se golpeaba contra la escalera. Con los dedos clavados en la madera húmeda, subió a zarpazos los siguientes escalones y usó los postes de la barandilla como una escalera hasta que un crujido le heló el corazón. Crujidos y chasquidos sacudieron las escaleras mientras George subía desesperadamente. La luz lo atrajo hacia abajo, clavándose en sus costillas y estómago hasta que las últimas fibras intactas de madera cedieron y los restos empapados y pulposos se desprendieron con facilidad. Partes de la barandilla lo siguieron hasta el suelo, pero el fuerte impacto en su espalda nunca llegó. Un grito frenético escapó de su garganta como si alguien pudiera oírlo o alcanzarlo antes de que la luz lo arrastrara directamente sin tocar el suelo. Nunca en su vida pensó que extrañaría la escuela secundaria. Eugenie golpeó distraídamente el lateral de su lonchera. El papel marrón crujió. Su sándwich de pavo estaba envuelto en film transparente, había un Snickers de una de las máquinas expendedoras y una botella de agua dentro, pero ninguno la atraía. Intentó elegir uno de los muchos asientos por todo el campus y comer, pero por mucho que los estudiantes la pasaran, por muy tranquilo que se suponía que estuviera a esa hora, no encontraba el apetito. Lo peor era que normalmente le encantaba la escuela. Ver a sus amigos, hablar con sus profesores, los clubes de lectura, desconectar de sus padres. ¿Qué no había para amar? Claro, no era popular, pero no era tan despreciable como para que la manejaran. Su grupo de amigos en todas las clases era pequeño y estaba lleno de gente culta que se las arreglaba para evitar la mayor parte del drama adolescente en el que todos los demás parecían estar envueltos habitualmente. Y entre clases, se reunía con sus verdaderos amigos, no solo con la vecina cuya nota ayudaba a escribir. Estaba en su mejor momento. Sin compañeros de fútbol que la intimidaran cada 2 días, sin que nadie intentara meterla en las taquillas.
Tenía la belleza, la inteligencia, aprobaba todos los exámenes y lecciones en un instante. Y luego le pidieron que hiciera esa maldita prueba. Y luego recibió los resultados. Y luego sobresalió en un examen de nivel medio de la universidad sin haber cubierto nada del material del currículo básico que le exigían para graduarse. Lo que no necesitaba saber, pero que le encantaba investigar solo por su pasión. Y luego pasó rápidamente por el sistema. Los últimos días en su escuela normal la asfixiaron aún más que los muros desalmados que la rodeaban y los viejos carteles que pasaban a su lado. Casi todos a su alrededor estaban celosos o la felicitaban. Uno era agotador y el otro superficial. Sus amigos hicieron todo lo posible por animarla. Incluso el más desdichado de ellos era todo sonrisas y aplausos. Le entraban por un oído y le salían por el otro. Al final de esa semana, cuando sentía que le habían arrancado hasta la última gota de energía, sus padres ya tenían todo listo para el viaje de 2 horas a la ciudad. Durante el día, la escuela la dejaba sin aliento, y al llegar a casa era hora de empacar sus cosas. Ropa, artículos de aseo, recuerdos, lo que fuera. Eugenia no sabía muy bien qué empacaba. La mayor parte lo metía a ciegas en la gran maleta azul hasta que podía tirarse en la cama. Ese viaje era aún más agotador. Esta gran y prestigiosa universidad privada era el camino a su futuro. Decían todos, su camino al mundo adulto. Como si el mundo que ahora le había dado la vuelta fuera algo de lo que alegrarse. Y eso era otra de las cosas que los chicos de su verdadera escuela le decían. Alguien está entrando al mundo adulto, como si fuera algo genial, con mal disimulado rencor. No era ningún logro. No la estaba impulsando hacia adelante. No era algo de lo que estar orgulloso. Este lugar era puro dinero y nada de sustancia. No tenía amigos y aún menos esperanzas de conseguirlos. Ni siquiera era porque ya no fuera la chica lista, sentía los rumores a sus espaldas y las sonrisas falsas la ponían enferma. Todos la menospreciaban desde el principio. Estaba a su nivel de aprendizaje, pero con la mitad de su edad, y nadie lo odiaba más que ella. Los profesores eran igual de falsos, casi poniendo los ojos en blanco porque alguien tan insignificante como ella se hubiera apresurado a llegar a la cima del sistema escolar, como si sus talentos estuvieran por encima de su nivel salarial o como si tuviera dificultades con las materias que aprendió sola antes de tener que preocuparse por ellas. Lo cual no ayudó en nada. Sus protestas fueron ignoradas, ya que sus padres estaban al tanto de su increíble puntuación. Sin conocer a nadie, estando tan lejos de casa, estando tan sola en una escuela que le enseñaba tan rápido como a ella misma con una fracción del esfuerzo, no les importó. Lo que importaba era contarle a todo el pueblo lo inteligente que era su hija y lo mucho que la superaba en comparación con los demás. Y si no iba a la universidad, ¿cómo iban a decirles a todos lo genial que era su hija? Toda la gloria y ninguna responsabilidad. Una parte de ella susurró que querían deshacerse de ella, la otra parte lentamente comenzó a creerlo. Solo había una cosa que la distraía de la constante y aplastante soledad: la biblioteca. La bibliotecaria ni siquiera fingía importarle quién entraba y salía. Estaban allí para pagar y conocer cada libro en esos estantes, no para ser acogedora. Como si necesitara que algo más la deprimiera. Había una zona de lectura silenciosa debajo de la biblioteca, una especie de sótano. Tenía unas cuantas mesas esparcidas por todas partes y paredes de ladrillo pintadas de blanco ceroso. Tenía todas las novelas de fantasía, fantasía oscura, ciencia ficción y ficción histórica que pudiera desear, escondidas en su mochila. Eugenia ya casi no traía sus libros de texto. Pocos profesores se daban cuenta de su ausencia, y algunos incluso la extrañaban. Nunca antes se había preocupado por la costumbre de faltar a clase, pero ahí estaba, con notas cada vez más bajas y de repente le costaba trabajo importarle. Cualquier momento antes, estaría enloqueciendo por un simple día de baja por enfermedad, pero por mucho café que tomara, no encontraba la energía para preocuparse. Pero ahora le estaba pasando a sus libros. Durante una hora entera, se pegó a las páginas. Casi captaba la trama, pero las palabras individuales, el aroma de las páginas, empezaban a fundirse y a desvanecerse. Más de una vez volvió a capítulos enteros en busca de detalles que se le habían pasado por alto y que tenía justo delante, y luego lo hizo una y otra vez. Bien podría haber empezado de cero. Ella solo quería que todo terminara, dejarlo todo atrás. Por otra parte, ¿qué sentido tenía si no tenía con quién compartirlo? ¿Qué sentido tenía si estaba tan abrumada con el trabajo que ni siquiera podía escribirles a los pocos amigos que no podía ver, aunque tuviera un hueco en su nuevo horario? ¿Por qué iba a seguir con esto?
No es que se hubiera apuntado, nunca pidió estar allí, todo lo contrario. Y hoy, varios estudiantes, adultos que le doblaban la edad. Ni siquiera fingieron mirarla antes de murmurar sobre ella. Ella solo quería que todo terminara, dejarlo todo atrás. Eugenie cerró el libro. La bibliotecaria acababa de echar un vistazo por las escaleras para ver si seguía allí, 10 minutos después del cambio de hora. Su lonchera seguía abandonada a sus pies, incluyendo la barra de chocolate de $2 desperdiciada y el sándwich aplastado. Su mochila pesaba 1 tonelada, pero la sentía aún más pesada que cuando bajó. Apenas se molestó en volver a guardar los libros que sacó de la lonchera. Durante unos segundos, intentó inclinarse sobre cada uno y retomar la historia, pero no pudo pasar de las primeras palabras sobre las que flotaban sus marcapáginas. La única razón por la que tenía que seguir arrastrándolos era toda la paga y los cumpleaños que había gastado en ellos. A este paso, podría tener que hacer 2 viajes a su dormitorio y arriesgarse a que se los robaran. Ella solo quería que todo terminara, dejarlo todo atrás. De todas formas, a nadie a su alrededor le importaba. Quienes sí lo hacían no estaban tan lejos de su alcance que nunca serían un factor o sentían que la habían dejado atrás. Eugenie era la única que estaba de su lado. Un escalofrío recorrió el aire mientras los libros que metía en su mochila triplicaban su peso. El aire acondicionado no podía haber arrancado. Podía haber la ventilación. Algo estaba detrás de ella. Eugenie se giró, aterrorizada de que alguien estuviera detrás de ella, pero la habitación estaba completamente vacía. Nadie la había observado, no había nadie a la vista, pero una luz brillante provenía de una de las muchas estanterías pequeñas encajadas en el estrecho espacio. El resplandor blanco silbaba como pájaros cantores y vientos impetuosos. Se dijo a sí misma que solo estaba viendo visiones, que sus ojos borrosos e irritados le estaban jugando una mala pasada, pero entonces miró a su alrededor. Entre 2 estantes había una bola de luz brillante. Nada la sostenía, no había una cuerda colgando del techo. Simplemente flotaba allí. Tal vez era un truco con un imán. Era demasiado brillante para ser una de las luces de la escuela, pero tan suave. Empezó a girar y a vibrar con más fuerza a medida que se acercaba. Lo que al principio tenía que ser una broma, echó por la ventana la lógica cuando la bola se arremolinó con rayas azul claro como las estrellas de la noche estrellada. Las cintas se retorcían alrededor de sus brazos y le hacían volar la camisa. Se hacía cada vez más fuerte, pero ¿cuánto tiempo permanecería así? ¿Iba a desaparecer así como así? ¿Qué probabilidades había de que volviera a ocurrir? ¿Podría soportar dejarlo ir tan fácilmente? El peso de su mochila la derribaba, pero una maravilla infantil que no había sentido en mucho tiempo la ayudó a superarlo. Crecía y crecía, llamándola a entrar. Los cantos de los pájaros y los balidos de las ovejas resonaban en la zona de lectura, el viento le llevaba el aroma de la hierba fresca a la cara y le salpicaba el pelo rubio con gotas de agua fresca. Algo estaba al otro lado, esperándola, llamándola a cruzar la grieta. En algún lugar donde pudiera dejarlo todo atrás. La próxima vez que la bibliotecaria regresaría a la habitación sería solo unos minutos después, cuando olió la misma hierba y agua de mar que Eugenie, seguido de un encogimiento de hombros y la suposición de que salió en silencio mientras preparaba la impresora para otros estudiantes.